Cordial saludo, profesor Julio César. A continuación hago la presentación de la videograbación La investigación-acción como proceso de desarrollo de una nueva cultura profesional. Para poder abordar este tema se abordarán las siguientes temáticas: la cultura y la cultura organizativa, investigar para cambiar la cultura, la investigación evaluativa participativa, los propósitos del estudio, que es un tema central, retos de la investigación, acción, las conclusiones, y todo esto se abordará desde los autores, la primera parte desde Diez 2013 y las segundas sobre Anderson y Herr 2007. Para empezar, vamos a hablar un poco de qué es la cultura. Desde 2013, pues se aborda la cultura como digamos, una caracterización general que se puede hacer es como ese sentido de identidad que se da con unos rasgos culturales que se dan a lo largo del territorio en el que se habita, grande, pequeño. De hecho, el autor habla de culturas y subculturas. Digamos que aquí se hablará únicamente de cultura desde esos rasgos que identifican a ese contexto. El sentido que se da, las costumbres, los hábitos que se dan dentro de este. Se habla también de que es un espacio muy dinámico, pues es cambiante, aunque precisamente es uno de los aspectos más difíciles a transformar cuando está tan arraigado dentro de un contexto, sobre todo para este caso, dentro del contexto escolar. Y el contenido ideológico precisamente dado por las normas que se dan dentro del territorio, por las costumbres, las ideas políticas, sociales que han estado circulando dentro de ese contexto y que crean un contenido ideológico. Eso se traslada pues a esa cultura organizativa que es llevada al colegio, a la institución, a la escuela, y se puede ver cómo esa propuesta de la organización pues va creando también unas formas de pensar, unas normas, y también digamos que puede llegar a ser un instrumento de control que si no es, digamos, si no es bien pensado, si no es bien trabajado, pues puede llegar a ser un lastre en ese proceso y en ese contexto. Entonces, digamos, investigar para cambiar la cultura es uno de los propósitos desde 10-2013, desde la propuesta que él hace en la investigación evaluativa participativa, perdón. Digamos que ese evaluar no se convierte en algo en calificar, en cuestionar, sino en precisamente en tener una mirada mucho más valorativa de lo que está pasando en ese sentido, de explorar, de analizar. Entonces, que es un componente adicional a la propuesta de la investigación-acción. En estos propósitos pues se da la reflexión, el trabajo colaborativo, acuerdos y consenso digamos, desde una propuesta de análisis de lo etnográfico, que es poder evaluar y analizar ese sistema cultural que habita dentro del contexto educativo. Para ello tiene que haber un discernimiento del equipo investigativo, porque si no, no se le va a dar validez. Entonces, hay una propuesta en la que se da un ejercicio cualitativo de indagación, de descripción, en el que no se quiere tal vez cuantificar, sino que se quiere describir lo que está pasando, pero para eso pues hay que adentrarse dentro de esta comunidad con unos instrumentos que permitan recoger una información que luego pueda triangularse y que se puedan dar en unos esquemas pues que le den validez. Tal vez también desde un equipo interdisciplinar, por ejemplo, en el caso mío, que es el de la música, pues podría tener desde un ejercicio sociológico, psicológico y pues de la disciplina de la música. Dentro de los propósitos del estudio, pues se encuentra, perdón, no voy a volver, la investigación evaluativa participativa, que es de carácter democrático, participativa, colaborativa, de trabajo en equipo, de un construir en equipo. El carácter educativo en la experiencia investigativa. Entonces, en esta experiencia en donde se recogen diferentes sentires, miradas, participaciones que se dan en este equipo, pues es toda una experiencia que tiene que impactar ese carácter educativo y que va en un ejercicio dialógico todo el tiempo. Y como esta postura, digamos, o más bien este enfoque está dado desde la propuesta de la
postura sociocrítica, pues la idea es llegar a una emancipación de conocimiento que se dé desde esa argumentación, desde esos retos de diálogo que se propongan en estos espacios. Dentro de las propuestas que hacen los autores, o más bien el segundo autor, que es Anderson y Herr 2007, pues se ha visto que hay unos retos en cuanto a la investigación-acción, pues algunos docentes en instituciones educativas desde su experiencia, digamos que hace falta esa validez en esos criterios. Entonces, ¿qué es lo que propone este autor? Que pueda haber una relación entre las acciones y la resolución de los problemas, que haya una comprensión profunda y también que haya una posición del investigador, una posición epistemológica y una fundamentación epistemológica que ayuda a fundamentar su problema. Dentro de las conclusiones, entonces, tenemos que la investigación-acción mantiene una constante reflexión en todo el proceso investigativo, que desde la propuesta de la investigación evaluativa, participativa, se ahondan aspectos complejos para la transformación del contexto, pues la evaluación profundiza, se proporciona la posibilidad de solución de problemas, se sigue transformando la práctica pedagógica de las realidades del contexto y desde el contexto de la experiencia del docente pues se requiere seguir profundizando en un proceso epistemológico y una fundamentación epistemológica que sea muy fuerte para que la argumentación no se dé desde ese escenario y no solamente desde un sentir individual y desde una experiencia que se sistematiza pero que requiere ser más fundamentada. Muchísimas gracias, profe, y lo dejo con las referencias. Hasta una próxima oportunidad.